Vamos al aire, no tuvimos tiempo de chusmear en privado, lo cual es un gran problema, Martín, porque Sí. o se nos escapa en público o lo dejamos para otro momento. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien, viste, nosotros me interesa que ahora en este último tramo del programa, en esta recta final, saquemos un poco el pie del acelerador de la coyuntura. Nosotros que comentamos las noticias estamos excitados, los audios, esto, lo otro. Pero atrás de eso, bueno, hay algo que se corroe, se lo preguntaba hace un rato a Juan Grabois, que es, bueno, otro caso de corrupción, ¿viste? Sí. Uno, cuando no le pega cerca, lo comenta con cierta excitación, pero Sí. cuando esto pase, solo traerá más frustración, más antipolítica, ¿no? Más descreimiento en la dirigencia, etcétera. ¿Cómo viste todo esto que estuvo pasando por fuera del meme? Por fuera del meme, está bien. A ver, viste que este año hubo varias bombas. La de Libra fue una, algunas corridas de dólar, la condena de Cristina, ¿no? Y que después la política encuentra como un punto de equilibrio. Acá, evidentemente, va a ocurrir. En algún momento va a haber, en 2 semanas se vota, ¿no? Y de acá a 2 semanas pueden pasar cosas en la Argentina y puede haber un punto de equilibrio. Mi sensación es que el efecto es un efecto como de desangelamiento del gobierno. O sea, no estoy para nada seguro de que esto pueda alterar tanto la suerte electoral. Me inclino a pensar que no tanto, ¿no? Algo puede haber, qué sé yo, pero no tanto. Sí me parece que cambia la perspectiva en torno al gobierno, ¿no? O sea, hay una sensación de, bueno, se achica el margen de paciencia. Como diciendo, bueno, esto que aparece, estos audios, todo parece como una suerte de choreo contra reloj. ¿Viste? Una cosa de medio tarada, ¿viste? Medio como haciéndolo rápido. En la mentalidad del gobierno, el Estado es una cosa que un poco hay que romper, un poco hay que vender, un poco hay que sacarse de encima, un poco hay que usar, ¿no? Entonces tienen como ese matete y finalmente lo que logra es una especie de velocidad y, bueno, obviamente, no sé, habrá defensa, todo. Me hago cargo, acá hubo un choreo, un esquema, la palabra política, no lo inventaron, ¿no? Probablemente los Menem, estos chicos Menem sean otro caso argentino donde la segunda generación de políticos no tienen los méritos de la primera, ¿no? Otro caso argentino, ya conocemos varios de distinto tipo, pero bueno, me parece que mucha gente va a decir, bueno, no sé, le pongo el voto, premio la estabilización, pero listo. Ahora, ¿sabés qué tiene para mí el punto de Milei? Que es 2 cosas. La primera, Milei le dijo a la sociedad, dame la economía que la voy a arreglar. Para mí, después de las elecciones, la sociedad le va a decir, devolvela. Viste como llevé el auto al chapita, llevé el auto al taller, y el tipo, y vos ya después le decís, negro, dámelo. Ya está, lo llevo Claro. atrás. Sí. No, pero el silenciado, no importa, hago ruido. ¿Entendés? O sea, no me importa. Pero tráeme la economía. No, porque la inflación, no sé, tráela. Que haya actividad. Eso es una cosa. Y la otra, para mí, es que la Argentina son mil personas. Vos cuando lees, suponete, por decir algo que leemos todos, el editorial de Carlos Pagni, es una especie de 100 años de soledad, ¿no? Son todos los Aureliano Buendía. O sea, al final, el primo de Massa con el... digo por decir, no estoy diciendo el primo de Massa, pero digo, el no sé qué de Macri, Santiago Caputo conectado a la Campo. O sea, al final todo está conectado. Al final está todo conectado. Entonces, más o menos, con un poquito de malicia, por ahí hay conexiones que son del ecosistema. Pero la política, es verdad que es una casta. Y Milei entró a la casta, qué sé yo. Es eso. Más o menos es eso. Y Karina entró y entraron, son más ordinarios por ahí, más plebeyos y más apurados. Bueno, los costos son estos. Ya que citamos a Pagni, hoy lo leí a la mañana de venir y decía, bueno, que sea el momento de Franco, de Guillermo Franco. Bueno, sí. Puede ser. Escribe el martes lo que dice el lunes en su Sí, editorial claro, en la exacto. tele. Bueno, puede ser que sea un rediseño del gobierno con otro aplomo después de esta especie de ansiedad electoral que es después de octubre, ¿no? A saber cómo le fue al gobierno y qué necesita. Yo creo que va a necesitar 2 cosas. Seguramente un diseño más prolijo. Acá tienen o sea, es una cosa rara de un gobierno, que pueden ganar las elecciones si tienen una interna palaciega atroz, ¿no? Todo es fuego amigo, aparentemente, y devolver la economía, ¿no? Me parece que esas son las 2 claves que se vienen. Ahora, Martín, si de la decepción que generó en un sector importante de la sociedad el segundo gobierno de Cristina, vino Macri. Sí. Si la decepción de Macri, a la decepción de Macri le sobrevino Alberto. Si a la decepción de Alberto le sobrevino Milei. Sí.
¿a dónde va esto? ¿No? Porque hay algunos que siempre pensamos que esto iba a terminar en una decepción. Un poco por una diferencia ideológica y un poco por el axioma del turco así, que en la Argentina invariablemente todo termina mal. ¿Cuántas más decepciones nos podemos bancar? ¿Qué inercia tiene la Argentina y de dónde se agarra la Argentina para soportar todo eso? ¿Viste? Para mí la pregunta es, ¿cuál es la gobernabilidad de la Argentina? Para mí, aunque todos crean lo contrario y esté de moda mostrar, no sé, que a un preso lo reciben en Sierra Chica y lo hacen, ¿viste? Lo hacen puré, como mostrar el homo argentum negativo, ¿viste? Decís, ¿cómo vamos a tener buenos gobiernos? Mirá lo que es la sociedad, ¿no? Esto que un poco viene de relatos salvajes, ¿no? Que es como crear estereotipos nacionales que explican nuestra especie de falla, la falla tectónica de la psiquis argentina. Y yo por ahí peco de boludo, de medio del Cairós de Farinello, pero para mí la Argentina es un país que no es tan así, ¿entendés? No es tan así. O sea, es un país que es entretejido por valores distintos, que no, obviamente no se expresan todos los días, todo el tiempo, y mucho menos en la política. Ni en los medios. Ni en los medios tengo una mirada completamente pesimista de la política, completamente. Ni siquiera los que es común oírme hablar mal, suponete, por decirlo así. No, yo qué sé, no me gusta nada, no me gusta nadie. Me parece... ¿Hace cuánto te inunda el pesimismo, Martín? Y nací un poco pesimista. ¿Ah, sí? Un poco. Y bueno, y después yo qué sé, los últimos años sí, vi la cosa, los últimos 15 años, ponerle. Yo creo que si vos me preguntás a mí de la muerte de Kirchner, para mí se derrumbó se fue derrumbando cualquier atisbo de optimismo. Pero para mí lo que quería decir antes que eso, que de última, ¿a quién le importa? Pero mi impresión de eso, pero como tengo la sensación que la sociedad argentina aguanta y mejora cosas. Aguanta y mejora. Entonces, de un modo más inenarrable, ¿viste? A mí, cuando todos debaten sobre Homo Argentum y supuestamente dicen, a todo esto tendría que decir la frase de mi amigo Eduardo Minutela, que hace críticas muchas veces en joda, y al final dice, igual no la vi. Y es muy bueno. O sea, yo no vi la peli, vi algunos gags y participo del debate y no me importa. A mí, Conio Prata, hay cosas que me gustaron mucho. Sí. Cosas que me gustaron. Lo que digo es que encuentran una suerte de blanco fácil, muchas veces se engolosinan con el blanco fácil. Que no es lo mismo que armar un arquetipo. Porque, por ejemplo, dos tipos y no te estoy diciendo Shakespeare, no te estoy diciendo Griselda Gambaro, te estoy diciendo, suponete, dos libretistas de tele, como Roberto Gómez Bolaños, que me pondría de pie, y Hugo Sofovich, y ninguno es ninguno es progresista. No te digo que son los libretistas de, no sé, de Capusotto, sí, ¿no? O sea, ninguno es de izquierda bien pensante, suponete. Pero son geniales porque proponen, primero Bolaños, el del Chavo, Gómez Bolaños, propone una suerte de arquetipo que incluso es latinoamericano. No funciona en México, explotó en Brasil. En todos lados. Claro, sí. O sea, en todo el continente y además en otros países. Pero digo, ahora el tipo... Está número 1 en Netflix Argentina, sí. Ahora El Chavo. El tipo agarra, es como, viste, como traes la bolsa del mercado, el tipo lo que hace es pegar la bolsa a lo que hay adentro para que lo vea. Decís, sí, esto lo veo, este arquetipo latinoamericano, el vago que vive en un pensionado, la chilindrina, que es como, bueno, vos le vas a armar el chavito, digamos, vas a armar Barriga. Ahora, son personajes contradictorios, ¿entendés? Son más complejos, no son de una sola pieza, no son una sola cosa, no son un blanco fácil, que es la diferencia entre para mí, un arquetipo que se vuelve interesante y un blanco fácil, ¿no? Y Hugo Sofovich que libreteó Olmedo, que es una genialidad. Hasta Alberto Ure decía, no es ningún boludo Hugo Sofovich, que era el gran dramaturgo en los 80, y miraba eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque entonces la Argentina es también, el Homo Argentum es un poco más contradictorio, no es una cosa. Entonces, ¿por qué no se rompe todo? ¿De dónde sale la espera? No lo sé. Pero hay un fermento de un país que es, en algún sentido, indomable, y que está bueno. Esa es la parte que digo, ¿por qué le bajan el precio a la Argentina? La Argentina está bueno. Mirá los políticos que tiene, y la Argentina sigue siendo un país que vale la pena vivir, ¿viste? Si solo depende de un plan económico, solo depende de un esquema de negocio, sí, ahí vamos al muere, ¿no? Che, ¿y cómo le pega al peronismo la capacidad de discutir esto, ¿no? Porque hay como, bueno, dos temas en agenda para el gobierno. Uno, la economía, otro, la corrupción. En ninguno de los dos la dirigencia opositora está como saliendo a por lo menos lo mainstream, ¿no? No digo que no existan representaciones que lo planteen, pero no están saliendo a decir, bueno, a plantear una alternativa concreta a eso, ¿no? Son dos agendas que un poco le son esquivas por el último gobierno del Frente de Todos y por todos los casos de corrupción que hubo. No, le pega mal. Quiero decir, el peronismo, ¿qué es el peronismo? Los fragmentos que hay de peronismo están en mal estado. Lo vimos ayer, digo,
Máximo le pega a Axel. Si vos pones un gobernador peronista a hablar, lo primero que dice es hablar mal de Cristina. O sea, está como... Todo arranca como... Va, viste, como la pelota del bowling, viste, va enseguida a la canaleta. No tiene... ¿Eso por qué ocurre? ¿Qué es el síntoma de qué? De que no tiene una propuesta, de que no tiene una capacidad de superación. No lo veo interesante al peronismo, en ninguna variante en general. Uno dice, bueno, se asocian a... Pueden tener la perspectiva de que un fracaso acelere una vuelta. Bueno, sí, vos decías, ¿no? En 2018, cuando a Macri se le raya todo, había una idea de volver, una idea de vuelta. La palabra volver no significa nada hoy, por lo que pasó en el Frente de Todos, etcétera, y quedó lejos la experiencia del kirchnerismo. Entonces, no hay a dónde volver, ¿no? Esa es la parte, digamos, complicada, porque la utopía anterior era una retromanía, ¿no? La utopía 2019 era retromaníaca. Y ya arrancó el gobierno peleados. Yo todavía no puedo creer. Alberto Fernández es indefendible. El presidente verde, todo. Pero que el enojo con Alberto Fernández haya sido porque quiso frenar una devaluación, solo habla del nivel de encierro. Por eso la palabra acá está perfora. Porque no es si afanás y no sé qué. Sí. Pongo en contexto. Digamos, cuentan o le achacan que la división, la pelea, la interna con Alberto arranca al día siguiente de las PASO, cuando el peronismo le saca 15, 17 puntos a Macri, el dólar vuela por el aire y Alberto sale a dar una nota diciendo el dólar, creo que era 60 en ese momento, está bien, ¿no? Lo que le dicen es ¿por qué? ¿Por qué salió a apagar el incendio? Claro, ¿no? Nos enteramos después que supuestamente eso generó un ruido, cuando decís frenar una devaluación o frenar una corrida, porque tampoco es, porque una devaluación es cuando un gobierno toma la voluntad de evaluar. Una corrida es cuando el mercado toma la voluntad de evaluar, ¿no? Son dos cosas distintas. Macri no controlaba nada. Nada. O sea, desde abril de 2018 que viajaba en un avión con las ventanas abiertas. Entonces, en ese momento frenar era generar un alivio en el pueblo argentino que veía cómo las corridas se trasladaban a precios. Bueno, eso ese fue el problema. O sea, es de ganas de llorar porque decís... Es cierto que la Argentina de 2011 para acá no le encuentra agujero al mate y es cierto que de 2018 para acá está en una espiral, caída. Claro. Claro. Es decir, vos decís, está en un declive, más o menos manejable. No sabemos cómo crecer. Claro. Bueno, es un problema. Ahora decir, no sabemos cómo dejar de caer. Claro. Entonces, esas cosas son para mí, viste, como las partes que vos decís, el pesimismo, te decís, ¿cómo perfora el ánimo de quien mira la política? ¿Cómo lo asimilan aquellos que se supone que... Entonces, esta especie de indiferencia. Es decir, crece el voto bronca, crece la indiferencia, una sensación de que la democracia no importa. Bueno, pero si a vos no te importó, si no te estructurás sobre prioridades, pues Menem, qué mal, Menem, el choreo de Menem, está bien, paró la hiperinflación. O sea, expliquemos por lo bueno, no porque haya que... Defender. Claro, no importa, ¿viste? Yo no estoy buscando una identidad, ¿viste? La gente es muy chiquilina, ¿viste? Diciendo, ay, los menemitas, los no sé qué guistas, los neos, no sé. No, tranquilo, boludo, voy a terapia por esos problemas, ¿viste? O sea, estoy tranquilo, ya soy papá, tengo 3 hijos, no necesito salir corriendo a ponerme una careta. O sea, es simplemente tratar de pensar cómo se ordena la Argentina. Bueno, cómo lo ordenaron en la década del 90, sobre gran parte fue, obviamente, vos decís, la comparación que salió estos días, en 2 años el menemismo también tenía acumulados una cantidad de causas de corrupción. ¿Cierto? ¿Por las privatizaciones principalmente? Sí, había, pero... Terence Todman, que había sido el embajador de los Estados Unidos, que había sido un hombre que había denunciado violaciones a los derechos humanos en Argentina, es un tipo conocido, ¿eh? Los que querían saber quién era, sabían quién era. Conocido en la época de los milicos. Y el tipo hace la denuncia, IBM, o sea, hay una serie de denuncias. Después viene todo, incluso... Yo creo que la más difícil, que es la voladura, de que hay una película muy buena de Natalia Garayal, que se llama Esquirlas, sobre la voladura de las fábricas militares, en noviembre del 95. Menem reelige en mayo del 95 y tenía el efecto tequila respirándole en la nuca. Al tiempo aparecen los problemas, ¿no? Pero digo, al principio, pero tenía la estabilidad. Y una estabilidad virtuosa. ¿Por qué? Porque combinaba, por lo menos en el primer momento, la reconstrucción del consumo, que es, digo... El otro día Federico Zapata decía, esto hay una estabilización macroeconómica, pero no acompañada de una macroeconomía con consumo, ¿no? Entonces ya estamos entrando en un ciclo recesivo. Bueno, eso no era con Menem, los primeros años de Menem no. Eso tampoco hay que dejar de verlo. Es decir, la gente soportó esto por aquí, no sé, vos obviamente priorizás.
¿Y cómo no vas a priorizar la heladera? O sea, la hace cualquiera, ¿no? La hacía una familia de clase media. Te quiero preguntar dos cosas que no las quiero vincular para no ser tendencioso. Así que voy a arrancar con lo histórico. Porque te preguntaste Sí. qué hacemos con Menem, qué hacer con Menem. Digo, no lo quiero vincular, no quiero ser tendencioso en vincularlo con los Menem de ahora, que bueno, Sí, no, Carlos Saúl no tiene por qué responder por Obvio. Martín y por Obvio, Lula. Y quizás viceversa tampoco tanto. Sí. ¿Qué representó esos casos de corrupción para el menemismo? ¿Qué representaba la corrupción para el menemismo? Porque en el inconsciente colectivo, en el Vox Populi, en la tele, en los medios, es como una vinculación directa, ¿no? Incluso quien sucedió a Menem venía a terminar con eso y no con la convertibilidad, que era el verdadero problema, ¿no? Como que se concentraba Un todo. problema más difícil. Mm, Porque vos decís, hacer una especie de... que al final no lo lograron, ¿no? También la alianza tuvo sus problemas grandes. claro. Pero bueno, sí, era más difícil. La convertibilidad es el consenso de los 90, tan así que Chacho Álvarez, que yo creo que es el político más... o sea, junto a Menem es el político más inteligente de la década del 90, por lejos, Chacho Álvarez, que ahora se van a cumplir 25 años de su renuncia, dice, como suerte mea culpa, bueno, nosotros no votamos la convertibilidad. Incluso muchos sectores, la gente se olvida, pero en un momento la división del gobierno de Menem, que tenía una interna importante, era con Cavallo. Sobre todo, diríamos, en el desenlace del primer gobierno. Sí, claro. Menem se queda con Cavallo para reelegir y Cavallo se va al toque. Y arma su partido, digamos. Pero había un quilombo con Chabrán y con los negocios de Oca y de Ocasa y todo eso. Que Cavallo denunciaba, ¿no? Claro. Entonces, hay una famosa visita del frepaso de Chacho y Graciela a Cavallo. En el 94, el despacho de Cavallo. Entonces, y hay un día que va Cavallo a declarar al Congreso y se pone picante, o sea, está muy bien contado también la biografía del gran Felipe Solá, Peronismo, Pampa y Peligro, todo el episodio de Cavallo, lo que era Cavallo en ese gobierno, ¿no? Que no es el último Cavallo que todos recuerdan, el helicóptero, sino un Cavallo tensado ahí por otro, también, por una lucha de intereses. Pero sí, la corrupción era un poco, se llevó la marca. Hoy es fácil decir eso, ¿no? Es como decir, bueno, finalmente los 90, los republicanos, bueno, eso. Era un poco escandaloso, era grotesco. Los 90 tiene una particularidad que ahora un poco, viste, que nacieron interpretados. Pizza y champagne, habría que ver de qué año es el libro, Pizza con champagne. Pero vino adosado a eso, ¿no? A la, digamos, viste, dicen... 1995. Bueno, no hay hechos, hay interpretaciones, ¿viste? Decían, pero acá venía como el menemismo vino interpretado. Si vos mirabas el humor sobre el menemismo de Ginsburg, de Tato Bore, ese libro es como si fuera la frutilla de una metáfora que congela la época en una sola visión. Por eso el peligro de volver a los 90, en el caso, por ejemplo, de esto lo hablamos el otro día, de la representación de Menem es cuando te funciona como si fuese un menemista y no el político, autor, generador de un tiempo, ¿no? Esa es la parte que falla. Pero bueno, eso... Después yo creo que hay una parte, le pasó al kirchnerismo también, que es la subestimación de la corrupción como tema. Todo el mundo dice, ese es un problema que le importa a la clase, además a la clase media, como si lo que lo dijeran no lo fuera, y además a un sector de la clase media más gorila, no sé qué. A las pelos de cocker de Recoleta. Claro. Y ahí primero tenés una suerte de discriminación positiva, que es, o discriminación no sé qué, porque es como suponer que la gente de un barrio humilde, por decir así, no le importa que roben. Porque no, si me traen el chori, viste, como parece una representación, viste, una representación del peronismo con lo que los antiperonistas odian, ¿no? Como a la gente le gusta el chori, el fútbol y que le afanen, total, no sé. En la carnicería nos habla de eso. Claro, bueno, no sé, viste, tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Y hay muchas formas de choreo y mucha gente ve la indecencia política a diario. A veces es con otro tipo de arbitrariedades, no es solamente los grandes negociados, ¿no? Eso era el otro tema que te quería preguntar. Hablar de la guita. Hablar de la guita, sí. Hablar de la guita, de esos circuitos de plata Sí. que uno comenta, a veces denuncia, a veces trata de comprender, no, la ves de lejos, sabes que existen, entendés por qué se paga una candidatura también, ¿no? Por qué les interesa tanto ocupar esos lugares. Y como vos decís, ni hablar las dirigencias, pero el primer anillo militante y el segundo también, digamos, ¿no? No solamente el que va todos los días a la básica y está encuadrado en una organización. Sí. Es difícil hablar de la guita. Sí. Sí. ¿Por qué? Qué sé yo. 1000 cosas se me ocurren. Es para arrancar de nuevo. 1000 cosas. Yo creo que hay una parte de... Si uno empieza por lo más institucional, diría, la política no tiene un sistema de financiamiento. O sea, hay una necesidad de guita. Ahora, después cuando ves la escala de afano, tampoco es que decís, las orgas tienen
No es que decís unidad básica con pileta, no, casa con pileta. Entonces, ahí decís, no, si la juventud es maravillosa, terminan siendo juventudes millonarias. Entonces ahí me hace ruidito, ¿no? Porque el robo para la orga, suponete que podría ser lo contrario al menemismo, que era robo para la corona, la famosa frase, otro gran libro, o sea, robo para la corona y Pizza con champán, los dos libros del menemismo. Son como las dos metáforas del menemismo, ¿viste? En dos libros, diríamos, de inspiración republicana. Berbisky en esa época era amigo de Joaquín Morales Solá y María Grondona, no era, ¿no? Y bueno, y Silvina Walger también. Entonces, ex montoneros ambos. Y después, un poco de vista gorda, disciplinamiento, un poco de rol de los medios, un poco de... No me quedo en lo... Viste, como si fuese el menemismo al revés, digamos. No voy a discutir eso cuando en realidad nos pegan porque están... Porque como restatizamos los fondos jubilatorios, nos pegan porque nos queremos quedar con la máquina de hacer billete, manta corti, y empiezan todo con... Para un lado, para el otro, qué sé. Ahí tenés un quilombo, ahí no sé, ahí se sale por arriba, que es no roben más. Viste, un medio, no soy indigenista, pero medio no robar, no mentir, trabajar, yo qué sé, medio. Una especie de punto final a eso, ¿viste? Y pensarlo. Es verdad que el esquema, por eso lo de las PASO es una cagada. Pero para las ahora. PASO fue una cagada. Que la saquen. Quiero ir a las PASO, pero ayer veíamos, se viralizó mucho el fin de semana, una imagen que, bueno, obviamente, son los costos, Sí. ¿no? De unos pibes militantes de La Libertad Avanza, que uno va y los descansa, le lleva Sí. 1.000 pesos y le dice esto es para Karina. Algo que Sí. todos los que alguna vez tuvimos una mesita, te pasa, ¿viste? Obvio, o sea, que mandar se un saludo a jodan. Joclender, mandar un saludo a Joclender. Claro. Y vos decís, bueno, pero para el pibe ese seguramente ni la ve Obvio. pasar y está ahí porque cree en algo. Sin embargo, bueno, es lo no dicho. Sí. Lo O sea, a que mí me da está- ternura el militar. O sea, me pasó el otro día que una mujer tomaba la boleta de la Libertad Avanza y la miré así. Justo venía. Había que armar una mesa. El ahí sábado. Por Puente Saavedra. Armar una mesa, viste, el día después del quilombo. Y bueno, se la bancó, lo armaron, eran dos. La verdad que tenían pinta de gente normal, medio pena. Qué sé yo. Sí, a mí tirarle al militante. Sí, claro. Igual que se la banque un poco, porque estos son los reyes de la chicana. Sí, y claro. también son muy de, viste, en Twitter y en la juntada, ¿no? Porque son muy cocoritos y después en vivo. Te interrumpí con lo de las PASO. ¿Qué ibas a decir Sí. de las PASO? Me parece que distribuí un poco el juego. Las PASO logró, por ejemplo, un mérito internacional, que fue la unidad trotskista, suponete. Y después me parece que era como esos lugares como gratuitos en los medios y todo eso, me parece que agilizaba y quitaba presión económica a los partidos. Por ejemplo, es una boludez, pero no es una boludez. Porque vos sabés que hay una parte, y esto es muy radical, ¿no? Muy de la Cordi, de la que nadie habla o se habla menos, que es el diezmo militante, el puestito en el Estado, ¿viste? Porque parece que todo lo inventó el peronismo y todo lo malo lo inventó el peronismo, y no es así. Che, Martín, sé Sí. que trajiste una... Sí, sobre todo una, mirá, Dale. ibas a decirlo en la encuesta. No, sí, exactamente. Sé que trajiste una placa de una Sí. encuesta, con resultados de una Una encuesta. placa que me gusta. En realidad me gusta mucho lo que hace, creo que lo tuviste acá, ¿no? Hernán Banoli. Sí, ¿O estuvo acá? creo que la semana pasada, estuvo a la mañana en Circo Rick. Pará, ¿presentó esto? No, no creo. Esto es nuevo, no, esto es nuevo. Esto yo no lo vi. Si lo No, presentó no. por ahí lo No, contó, no, pero creo yo que no. esta imagen no la vi. No, creo que no. A Hernán ver. es un sociólogo muy bueno en lo que hace. Y sobre todo armó un poco como a imagen y semejanza una consultora con un sistema de preguntas y una cosa más, a mi juicio, muy flexible y muy interesante. Bueno, y acá dice, ¿qué sentís que se dice... Que se decide, Que se decide en estas elecciones elecciones legislativas y concejales de septiembre? Encuesta en la provincia de Buenos Aires de cara a la elección del 7 en 2 Bien, semanas. perfecto. Entonces vos fijate cómo se distribuye. Un castigo a Milei 16%, flojo, provincia. Un castigo a Kicillof 7, bueno. Apoyo al gobierno 12, apoyo a Cristina 9, representantes idóneos, bueno, estos son los que estudiaron instrucción cívica y respondieron rápido. Y después fíjate el último, dice, nada, es una obligación ciudadana al 34%. Gana la encuesta. Gana eso. Gana la encuesta. O sea, el voto inercial. El voto no sé qué, me saco encima el voto. Es un trame, una Que es- obligación ciudadana. Claro, que ese tiene 2 horarios para mí me equivoco. Es el voto que va a la mañana o el voto que va a última hora. A última hora, claro. Tipo, Para, 6 menos y cuarto. quiero leer el desagregado del costado que dice: el segmento Sí, 43-55 es el que más desea castigar a Milei. Gran parte de nuestra audiencia también. Para un 50% de los sub 43 en esta elección no se define nada. Sub 43, no estamos diciendo sub 25. Sí, sí, Sub 43. sí. Los únicos que creen que se eligen representantes idóneos son los mayores de 55 años. Los solemnes. La vieja guardia argentina. Claro. Sí. Y un 42% de los votantes a Milei en primera vuelta creen que no se define nada. Mira.
Eso, ¿viste? Ese para mí es el plato fuerte de esta... Hay otra placa. Yo te digo esto, ¿ves? Acá hay una cosa que esta era, que capo. El apoyo sin reparos al gobierno es de un 11%. O sea, su núcleo duro... Estamos hablando de provincia. Ok. El apoyo Claro. sin reparos, el tuitero Sí, es el 11%. el 11%. Que uno siente muchas veces que Milei es a quien más le habla, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Sin embargo, hay Sí. un cuarto de personas que piensan que va en el camino correcto. Es decir, un 25% dice, Sí, es por acá, sí. pero tengo mis reparos. Pero tengo mis reparos, pero bueno, la veo inevitable. Claro. Yo creo que esa es la parte que se acota la paciencia, que es este afano miserable, encima ligado a obviamente a un tema re sensible, que es el tema de los laboratorios, ¿no? Se voltearon a Ilia por los laboratorios. Sí. Pero también el tema de, viste, la discapacidad. O sea, una cosa que vos decís, Lo más bajo, sí. bueno, es un sobreprecio, no sé, para la compra de lo que sea, no sé. No se me ocurre nada, pero qué sé yo, sábanas, no sé, viste, son cosas pesadas. No, Bueno, te iba a decir sí. una cosa, que es, en este cuarto pareciera que está Sí, gran parte del sistema político, ¿no? Uno podría decir los gobernadores. sí. O Sí, bien, claro. ¿no? Sí, o comparto. el radicalismo. Sí. O incluso el macrismo, que es, che, no, sin reparos no, Sí. pero por acá. Sí. Y en silencio un sector del peronismo también. Sí, uno diría el acuerdo tácito con el gobierno, que es alguien lo tenía que hacer y este cachivache hace todo. Se lleva todo Claro. puesto y en el fondo, como dice el gran tuitero Coronel Gonorrea, ¿viste? O sea, va a romper cosas que ya no tenían arreglo. Claro. ¿No? Algo así. Otro cuarto cree que no hay aciertos, pero aún así lo prefiere antes que un regreso al pasado. Bueno, Es ahí. decir, sí. Eso es, no hay a dónde volver y además a dónde volvemos en el caso de que pueda fracasar. No, Y no después quiero. está muy abroquelado lo que queda del voto a masa en el balotaje, ¿no? Un 47% cree que es un desastre. Sí. Pero de ese 47%, menos de la mitad irá a votar. Ese es el dato. Terrible, tremendo. Ese es el otro dato que te quería traer. Tremendo. O sea, los que están desencantados plenamente, sin ni un margen de negociación, No la mitad dicen, no voy a votar. Igual en el número que daba de no asistencia o de asistencia, en tal caso era 60 y pico, me pareció alto de la gente que iba a votar en este número que traía Hernán. Pero creo que Hernán está pensando y está mirando, como muchos, aunque esto está acotado a la provincia de Buenos Aires, que es donde se vota ahora, está pensando en Hernán Manoli, digo, el director de Sentimientos Públicos, está pensando en el no voto, ¿no? En el no votante y la deserción, que es un tema que tal vez ahora que se instala como tema, se va extendiendo, se va generando una especie de clima de presión, anda a votar. Puede ser, no lo sé. No creo, no es que estoy diciendo esto y la gente dice, puta, tiene razón. Sí, creo que no, pero puede ser, ya se instaló como tema, ¿no? Es decir, un tema de conversación es la deserción. Mira, te voy a contar electoral. una cosa. Viste, nosotros acá tenemos la fábrica de jingles. Sí. En el 23 era una panacea democrática. Llegaban Sí, jingles sí. para todos los candidatos. A todos los candidatos le encontraban algo bueno. Sí, sí. Eran spinetianos los jingles de Grabois. Era el sello mandioca de la Argentina. tal Exacto, cual. para todos. Muy bien. Ahora no está pasando, digamos. ¿Ah, no, sí? no con entusiasmo. ¿Qué jingle se viralizó la semana pasada? Te estoy hablando de 4 millones de reproducciones. No quiero ir a votar, ¿no? Porque yo no quiero ir a votar. Na, 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 na. Y en ese jingle hay como una discusión entre, como es en la canción original, entre el pendejo. Porque yo no Ponete quiero los ir a auriculares. votar, no me quiero pelear. Yo no quiero ir a votar, no me quiero pelear, no quiero sufragar. Quiero rascarme la bola todo el día y a la noche quisiera mirar la voz. Vos mejor que Le milites, contesta el padre. jugás para mi ley, sos boludo te haces. Vos jugás para Hay que mi ley, te poner haces los tu dos boludo. huevos sobre la mesa, si no votas voy a romperte la cabeza. Bueno, Sí. esto es lo que se nos está viralizando este año, Claro. ¿no? Como, che, resuélvanlo, no sé, ya participé de muchas discusiones, no tengo ni idea. Sí. Pero en el mismo jingle dicen, che, no seas boludo, jugás para mi ley si no vas a ir a votar. Y me parece que conecta con esto de, che, el que no está yendo a votar es el que ve un desastre en todo esto. Y lo vinculo con el principio de la charla de a dónde va Claro. este escándalo de corrupción. Y no es, che, vamos a votar al peronismo porque estos son unos chorros, ¿no? Es, bueno, negro, qué sé yo, fíjate. Fíjate que Sí, avisamos. es como una desafiliación general. Y fíjate que esto, el jingle, o sea, agarra algo que está bueno, que es como la publicidad del dueño de la pyme que le dice a los obreros, pero no sean boludos, ¿viste? ¿Te acordás? Con Scioli fue eso en 2015.
No sé si la recordás. ¿Todo bomb, todo legal? No. No, bueno, no importa. No me acuerdo. No, era la del 2015. Era el dueño de una fábrica pequeña, una pyme, muy Scioli, ¿no? Muy aquel Scioli. No este Scioli, aquel Scioli. El mejor Scioli. Pero claro, que era, miren ustedes, muchachos, que si no votan se pierden los trabajos, qué sé yo, ¿no? Como una especie de... Que es un poco el peronismo reunión de padres, ¿no? Que viene siendo, porque además los que habían sido jóvenes hace 20 años, obviamente no lo son, el tiempo pasa para todos, y hay una especie de llamado a la responsabilidad cívica que no funciona. No funciona. Es como... Hay una... Es decir, para mí Milei, pese a que la deserción electoral debería castigar inmediatamente al gobernante, o sea, como el voto bronca castigó más a De la Rúa que al resto, ¿no? Aunque castigó a todos, pero castigó a De la Rúa más que al resto. Pero acá pasa una cosa que no me queda claro. Es decir, después de 16 años de kirchnerismo, después del macrismo, después de no sé qué, de golpe hay una deserción más en bloque, ¿no? Es como si se consumara el mileísmo social sin el mileísmo político, ¿no? Como diría... O sea, como diría Semán, que usaba, ¿viste? O sea, querían... Sí, casta, basta de casta. Pero quedaste un poco del lado de adentro, te van a decir a Milei, ¿no? Pero a Milei un poco le conviene. ¿Por qué? Bueno, porque tiene más recursos para esa energía nihilista que los que puede tener una política, tal como está en algunos sectores, por ejemplo el kirchnerismo, que es llena de símbolos, llena de invocaciones. Y aparte de una cosa mucho más concreta, que es de los que votaron a Milei, por lo menos en la encuesta que acabamos de ver, con reparos o sin reparos van a ir, ¿no? Mira, igual vos capaz que ya cerrando, no sé la hora, no sé, tiempo tiraron en televisión. 5 minutos. Vos hacías una pregunta que ahí me gustaría pensarla históricamente. Nunca un presidente o casi nunca, y te diría los mejores o los más importantes, para gusto de todos, nunca se ven venir. Y los que se ven venir son los peores. Y te voy a decir los ejemplos. Dale. Nadie ponía un sope con que Alfonsín iba a ser presidente en 83. Nadie. De hecho, Alfonsín tiene la habilidad de identificar medio como en una baldosa el giro estructural de la Argentina, que es cuando le dicen, a usted no lo van a votar los obreros. Y Alfonsín dice, pero las esposas sí. ¿No? Es decir, una especie de ruptura del voto de clase obrero, porque se vuelve un poco más ciudadano. O sea, la mitad del voto de la clase obrera no se decidía en la fábrica, se decidía en la casa. Eso era consecuencia de ¿qué? De la dictadura, la guerra de Malvinas, la guerrilla, todo el quilombo. Con Menem, los radicales le pusieron guita a Menem porque iba a perder con Cafiero. Y el terror de los radicales del alfonsinismo era Cafiero, que era el más parecido. Y que había sido además un político con todas las letras. Como Menem, pero un político incluso que se jugó en la Semana Santa, que no sé qué. Bueno, apostaron a caballo perdido y dijeron, no, guita. Terraño poniendo guita en La Rioja, estamos diciendo. O sea, no estamos diciendo Menem. Una historia conocida, digamos, ¿no? Bueno, que se repitió. Levanta Menem, gana Menem. Nadie lo vio venir. Además, con un discurso hiper confuso y un sincretismo de peronismos, el de Menem, ¿no? Bueno, ¿quién sí se vio venir? De la Rúa. La Rúa se veía venir. Porque además se hace de la jefatura del gobierno porteño y arma con armonía una serie de triunfos electorales en la ciudad de Buenos Aires, un hombre de imagen republicana, yo no daba un mango por su republicanismo, pero de imagen republicana, no sé qué. Bueno, es el que gana, se va. Kirchner, ¿cuál era su virtud en 2003? Que no lo conocía nadie. Nadie podía escribir su nombre. Los que lo conocían, no se puede exagerar. Era un gobernador, había sido un militante juvenil en los 70 y un gobernador en los 90. Muy fiscalista y, te diría, con tinte más progresista dentro de los gobernadores. ¿Por qué? Porque tenía además un sistema de amistad. Yo conocía a Bonazo. Cristina alguna vez dijo, subía a Página 2 en el departamento de Juncal, éramos el único que compraba Página 2. O sea, tenía un poquito de juego progre, pero en la provincia chiquita, demográficamente. Nadie lo vio venir. Duhalde no ganó por elecciones. Digamos, no ganó. Entonces, te diría, los que no se ven venir son los que... Entonces, hay recursos. Es optimista lo que estás diciendo. Claro. Sí. Lo que pasa es que si se cumple la regla, no lo estamos viendo. Claro. Siempre hay algo que puede venir. Y bueno, Milei no terminó, pero Milei tampoco se lo vio venir. Porque además todos los que lo vieron venir, en realidad, fue como Menem en un punto, no se parece tanto, pero en un punto que fue, apostemos que total este no llega. Fue como, te diría, una especie de sobrejerarquización política. ¿Viste? Dijo, más un poco el gesto winner de Massa de político profesional diciendo, ponele guita que... Partido liquidado, sí. Esto nosotros,
Contra el macrismo, que son profesionales, contra los no sé qué, que son profesionales, el kirchnerismo son profesionales, todo profesional, y entró Colifa. Entonces, no la vieron venir. Esto es una película, todavía está rodándose, ¿viste? Yo qué sé, cómo puede terminar. Yo estoy absolutamente pesimista, pero... Te podrías equivocar en Me este puedo caso. equivocar por eso, pero bueno. No pareciera, Martín. Pero tu pregunta, que es para después de Milei, es una pregunta que también vos decís, pero la Argentina tiene recursos ocultos. Que no quiere decir que sea un outsider. No, está claro. Porque los anteriores que no, tampoco. No. Escuchame, Alfonsín era un hombre del Partido Radical. Fue el niño mimado de Balbín y después fue el que peleó contra Balbín. Y Néstor era un gobernador del PJ. Un gobernador, por eso digo, no fue ni antimenemista acérrimo, ni tampoco el más menemista. O sea, sobre todo como la sociedad. Se fue haciendo antimenemista a medida que la convertibilidad se transformó de remedio a veneno. Y empezó a cogotar la economía y el ciclo recesivo. Pero después acompañaba, no rompió. El que rompió fue Chacho Álvarez, qué sé yo. Hubo peronistas que rompieron, Ubaldini y Chacho Álvarez, y se fueron al desierto. Kirchner no rompió, pero tenía un jueguito. Por ejemplo, el Frenapo lo apoyó Kirchner. El Frenapo era la consulta para generar una política de ingresos por la niñez. Una cosa que tenía la firma, si vos querés, de época de la CTA, de Elisa Carrió, del Frepaso residual, y también Kirchner apoyó lo del Frenapo. Digo, estaba moviéndose en una estela más centro-izquierda. Esto le gusta a Moreno, pero era así. La historia tampoco la podés inventarla. Era un poco así. Tampoco era todo así. Pero era un poco así. O sea, él se miraba como un hombre de la centro-izquierda del peronismo y además entendía que el peronismo necesariamente iba hacia un péndulo hacia la izquierda. Y tuvo el favor, y no lo tuvo el peronismo, tuvo la Argentina, aunque se enojen, de que estuvo Duhalde. Que fue el tipo que se tiró sobre la granada. Y eso en política es lo que no ocurrió con Milei. Estaban todos tan atentos a no tirarse sobre la granada que al final la agarró un loco. Bueno, con Duhalde, te diría, lo que no vieron venir es que había un tipo que iba a romper la convertibilidad y estaba dispuesto a hacerlo. Y era un tipo que la había también firmado, ¿no? Rubricado porque había sido el vicepresidente de Menem. Él fue el vicepresidente con Menem en el momento más virtuoso de la convertibilidad. Y fue el único político convencido en romperla. O sea, esta es la historia. Después, me parece a mí, creo que los hechos, no la historia. La historia se escribe, yo no la escribo. Pero los hechos de la historia son más o menos esto. Después se discute. Martín, nos volvemos a ver en un mes con ya las elecciones, claro. Con un resultado puesto. Claro, de la provincia. Y con, no sé, le habremos conocido el celular Spagnuolo, todo esto, bueno, el entretenimiento judicial. Sí, bueno, que estés bien, amigo. Que estés bien, amigo. Tal cual. Nos volvemos a ver en algunas semanas. Muchísimas gracias. Mientras tanto, te leemos en Panamá. ¿Y dónde más, Martín? En Panamá. En Panamá. Sí, me adecué. Bien. Vendí mis medios y me quedé solo con Panamá. Perfecto. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, queridos amigos. Mañana va a venir Verónica Magario y mañana viene Victoria De Masi y Emilio Laszlo a hacer Argentinos de Bien. Y el jueves tenemos Fábrica de Jingles. El lunes, no lo voy a decir, no lo quiero quemar, porque si la nombro van a tratar de bajarla. Así que no voy a decir quién viene el lunes, pero tenemos un mano a mano importante con una diputada que no es peronista, y tampoco es radical, y tampoco es macrista. Listo. Ya les contaré. Les agradezco mucho por estar del otro lado. Recuerden que nos vemos el 19 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona, en la cancha de Argentinos Juniors en La Paternal. Recuerden que están agotadas todas las plateas, así que solamente quedan localidades en el campo. Si no quieren ir al campo porque quieren estar sentados o sentadas, porque les duelen las piernas o la cintura como a mí, no se preocupen que en el campo hay acceso a la popular, así que se pueden sentar. Nos vemos el 19 de diciembre, pero antes nos vemos mañana. Ustedes se quedan en la continuidad de Gelatina con Qué Olor, Charo López y Noelia Custodio hasta las 6 de la tarde. Esperamos que la hayan pasado bien. Si les hicimos compañía, tengan ustedes muy buenas tardes en caso de que eso sea posible. Entregue a tiempo. Chau.